su nota de suicidio, porque se suicidó cuando fue a Brasil. Completamente estaba decepcionado de toda lo que pasaba en Europa. Estamos llegando al 45. Europa estaba reducida completamente a la barbarie, y escasos años antes él en Londres había hecho una oración fúnebre para su amigo de más ni menos que Sigmund Freud, también es judío, de ascendencia judío-alemana, y exiliado por el nacionalsocialismo. Los libros de ambos habían sido quemados y prohibidos por los fascistas. Como el profeta Jeremías, veía el horizonte una civilización enterrada en cenizas y escombros. En El Mundo de ayer, que era un periódico entonces, escribía: gracias a Freud sabemos que todo quien intenta enterrar de la conciencia los deseos naturales no solo fracasa en suprimirlos, sino que peligrosamente los desplaza al subconsciente. Es fácil para nosotros quizás ahora ver a Freud, ¿no?, y ridiculizar la ingenuidad de esa tendencia de ocultamiento, pero si nos situamos un poco en el siglo XIX, vemos que todo el siglo en sí cargaba el peso de esa ilusión de que todos los conflictos pueden ser resueltos mediante la racionalización, y cuanto más se oculta lo natural, más podemos moderar nuestros impulsos. Este espejismo de controlar a través de ignorar todas las autoridades conspiraban con ese silencio hermético, tanto la escuela, la iglesia, los salones, las cortes, los periódicos, los libros, con la etiqueta y las buenas costumbres. En principio todos evitaban la invención de estos problemas psicológicos internos que todos llevamos dentro y que quizás actualmente nos parece muy fácil. El problema eran las pasiones, tanto las libidinales como las destructivas, pasiones proporcionalmente explosivas como la presión con las que habían sido reprimidas eros y thanatos, pasiones enterradas. Decía su amigo Freud que al final de su vida sabía más de arqueología que de psicología. Había comprendido que una no menos que la otra consistía en excavar y sumar en los profundos estratos del olvido. Zweig fue para la literatura ese gran excavador que Freud fue para la psicología. Para Zweig también la tarea era sacar a la luz y penetrar de una mirada impetérrita las cloacas escabrosas del alma humana. Así que se convirtió en el gran maestro de la novela psicoanalítica alemana. En el prefacio de su obra Tres Maestros apunta que el escritor de novelas, en su más sentido, solo puede ser el genio enciclopédico, el artista universal que construye su universo entero con sus propias leyes de gravedad y con su propio firmamento estrellado sobre la Tierra. Esas leyes de atracción gravitacional que rigen el cosmos de sus novelas y sus pasiones, sobre todo las sagradas, las no enunciadas, que Zweig se esmera en retratar con la nueva voluptuosidad de su admirado Balzac, o Dickens, o Dostoyevsky, engloba los deseos no enunciados. Ese es el prisma a través del cual se retratarán las luces del firmamento escuadrón. Así como Freud, por el virtuosismo de su escritura, usurpa las esferas propias de la literatura, de igual manera, Zweig, con la perspicacia de su mirada, incide en el universo de la psicología clínica, pues los seres que nos presenta son patológicos, por utilizar una frase. Como un gran compositor, Zweig hace vibrar las mentes de sus lectores con las resonancias emocionales de un momento, pero lo hace con una atenuación y modestia que solo intensifican la empatía que sentimos. Sumergidos en esa íntima resonancia emocional, nos descubrimos no menos presas del predicamento humano, tal y como Zweig lo desea retratar. Solo ahí, en lo más profundo, en lo eterno, en lo inmutable del ser, en la raíz de la raíz. Bueno, esto es lo que pone como prefacio Luis Fernando Murillo, que fue quien tradujo este texto directamente al alemán, y yo creo que la traducción fue muy buena, muy apegada al idioma original. Y lo más interesante es que no había esta versión en español, así que pues tenemos esta oportunidad, quizás les dure por lo que